Para la historia de México, el periodo conocido como la Colonia empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron los territorios que otrora pertenecieron al Imperio Azteca en 1521 y sojuzgaron la cultura nativa para convertirla en una mezcla de conquistador y conquistado. De esta manera se fundó la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a su nuevo imperio. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el territorio, durante el tiempo que duró la colonia, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año 1521, cuando cayó en poder de los españoles la antigua México Tenochtitlán, y termina en 1821, año en que se declaró la independencia de México. Así pues, el periodo de la colonia abarca 300 años, y está usualmente dividido en tres periodos. El primero y más antiguo es el que corresponde al siglo XVI, y comprende todo lo que aconteció en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, el del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente el tercero y último, el del siglo XVIII mexicano, y que va de 1701 a 1800. Los 21 años que faltan para llegar a 1821 ya pertenecen al siglo XIX, y todavía son parte de la historia colonial, aunque los historiadores les conceden a estos años finales del virreinato el apelativo de periodo de transición, ya que corresponden al periodo insurgente y finalmente el nacimiento de México como una nación independiente. En la época de la colonia, la religión católica ganó gran poder político y económico. Cambió el lenguaje, la traza de las ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje o sincretismo, es decir, la combinación entre dos culturas que dio como resultado una tercera, completamente nueva, combinación que definió el carácter actual que tienen hoy todas las naciones llamadas latino o hispanoamericanas. Para entender cabalmente la complejidad de la época de la colonia en México, habría que analizar, en un principio, dos tipos de dominación española: la conquista militar y la conquista cultural. Luego entonces adentrarse en cómo fue el establecimiento de las ciudades españolas, cuál la situación de los nativos, cómo estaba constituido y cuál era el funcionamiento del gobierno colonial, la importancia de las autoridades eclesiásticas, las nuevas formas de moral y también el terror que inspiró el Santo Oficio. Todo ello sin olvidar, por supuesto, los estratos o castas de las que estaba compuesto el tejido social colonial. En España, a pesar de que el rey Carlos I abdicó a favor de su hijo Felipe II en 1556, se siguió acuñando la moneda Carlos y Juana en dos series hasta 1572. El Consejo de las Indias le informó al rey Felipe II, el 30 de mayo de 1570, el fallecimiento del ensayador don Luis Rodríguez, que ostentaba la letra L en las monedas. Sin embargo, se siguieron acuñando las monedas Carlos y Juana con la letra L hasta 1572, a pesar de que desde 1570 se había instruido al escultor Juan Pablo Rossini el nuevo diseño para Perú y la Nueva España. El nuevo diseño cambió las columnas de Hércules en su reverso por una cruz potentada. En uno de los cuartos se muestra el logotipo de Castilla y León dentro de una orla de 8 lóbulos dobles, dentro de un círculo de perlas o puntos, y la leyenda exterior Hispanurum et Indiarum Rex, que significa Rey de España e Indias, y en su anverso el escudo de armas casi completo, ya que no se incluye el escudo de Portugal, a pesar de que Felipe II era rey de esa tierra. El escudo formado por los diferentes reinos del imperio estaba debajo de una corona, con la ceca de la casa de moneda generalmente del lado izquierdo y debajo de la inicial del ensayador. Del lado derecho, el valor, todo dentro de un círculo de perlas o puntos con la leyenda exterior Philippus II Dei Gratia, que significa Felipe II por la gracia de Dios.
La palabra macuquina proviene del vocablo árabe makuch, que significa aprobado o sancionado, ya que lo que realmente importaba era que la pieza fuera certificada de buena ley y peso. La autorización para la acuñación con el nuevo diseño de Felipe II contemplaba la emisión exclusivamente en plata de medio 1, 2, 4 y finalmente 8 reales, los cuales habían sido poco prácticos en la emisión de las monedas Carlos y Juana, siendo la pureza exactamente igual que las anteriores monedas, 11 dineros, 4 granos, que es equivalente a 930.51 milésimos de plata pura. La Casa de Moneda de México cumplía cabalmente con las diferentes pruebas que se hacían a sus monedas. No así la Casa de Potosí en Perú, en la cual en 1648 se descubrió un enorme fraude en la acuñación de monedas de menor contenido de plata que la que establecía la corona, deteniéndose la acuñación hasta 1658, cuando se reanudó la producción con otros funcionarios. Sin embargo, la reputación de las monedas de Potosí previas a dicha fecha hacía que no fueran aceptadas por ser de mala calidad, lo que le valió a la Casa de Moneda de México un gran prestigio a nivel mundial por la certeza en la pureza y peso de sus monedas. Generalmente las monedas tenían del lado izquierdo del escudo la seca y debajo la inicial del ensayador, personaje que le daba autenticidad a las monedas en su pureza y peso, y del lado derecho la denominación de la moneda, siendo en sus primeras emisiones sustituido en número arábigo 1 y 2 por puntos, para facilitar el reconocimiento de personas iletradas que desconocían los números. Para las monedas de 4 se sustituyó el número arábigo por el romano extendido 4 y nuevamente para los 8 reales se colocó el número arábigo. Sin embargo, esta regla no siempre se cumplía, sobre todo en las monedas de 4 reales, aunque a veces también en las otras denominaciones la seca y denominación se invertían de lugar. En su reverso debería llevar la unión de los dos reinos de Castilla y León, en 4 campos divididos por una cruz rodeada por una orla de 8 lóbulos dobles. Algo que distinguía a todas las macuquinas mexicanas de la moneda de otras secas es la estilización que el grabador hizo de la cruz que dividía los cuarteles. Las puntas de la cruz se ensanchan al final y están rematadas por un punto o una perla, haciéndose referir por las autoridades como cruz potentada mezclada o flor potentada mezclada, confundida frecuentemente con la cruz de Jerusalén, que también es conocida como cruz potentada, pero que a diferencia de la ya mencionada, esta está rematada por una línea a 90 grados. Es esta, pues, una manera inequívoca de identificar a las monedas de la seca mexicana. Los troqueles realizados por los grabadores eran en algunos casos muy bien elaborados, y en otros no tanto. Sin embargo, cumplían cabalmente con su función al incluir todos los elementos requeridos por el diseño original, aunque no siempre fueran visibles, ya que la deformidad de los cospeles no siempre permitía que se visualizara todo el diseño en la moneda. En el inicio del funcionamiento de la Casa de Moneda en 1536, los trabajadores se esmeraban en realizar un trabajo artesanal de calidad, elaborando rieles de metal casi perfectos en su grosor para luego cortar los cospeles casi redondos. El rey Felipe II en 1570 promulga el cambio del diseño en las monedas. Para entonces, el reino estaba casi en bancarrota por las múltiples guerras y la opulenta vida que llevaba la inmensa corte, con todos los excesos imaginables en gastos superfluos que obligaban a la corona a aumentar la velocidad con la que se producían las monedas en los territorios colonizados, simplificando el proceso de acuñación, sin descuidar la pureza del metal y su peso específico, mientras cumpliera con las marcas del ensayador y el nuevo diseño, dejando de lado la redondez del cospel. Todas las monedas compartían la misma característica, el escudo de armas en el anverso y los cuarteles de Castilla y León divididos por la cruz potentada. La excepción en el nuevo diseño fueron las monedas de medio real, cuyo anverso presentaba el monograma del rey que consistía en las principales letras de su nombre entrelazadas, de tal manera que se identificara con su denominación. Del lado izquierdo, la invariable marca de la seca mexicana y del lado derecho la inicial del ensayador, circundada por la leyenda Philippus II Dei Gratia,
En el reverso, la ya conocida cruz potentada, circundada por la leyenda Hispaniarum et Indiarum Rex. La pureza de la plata indicada y el peso correcto hicieron de la moneda mexicana una moneda aceptada en todo el mundo. Es por eso que la moneda de 8 reales era conocida como un duro o peso duro, puesto que era de muy alta confiabilidad, produciendo la envidia de otros imperios, particularmente el inglés, que durante el siglo XVIII trataría de imitar y hasta de falsificar. Las monedas de este periodo estaban íntimamente relacionadas con los reyes, y el primero en la lista es Felipe II. Con este monarca se comienza la acuñación de monedas de 8 reales, ya que con las monedas Carlos y Juana, que incluso se acuñaron durante su reinado, la acuñación fue muy complicada, y solo se hicieron pruebas. Las monedas de Felipe II no contienen marcas de la fecha de acuñación, a excepción de las de medio real, que sí cuentan con la fecha. Los escudos reales utilizados durante la acuñación de Felipe II fueron 3. No se sabe con exactitud cuál fue el periodo de cada uno, ya que las monedas no se fechaban. En este periodo aparecen 2 ensayadores, Bernardo de Oñate, quien era identificado con la letra O, y que la mayor parte de su trabajo fue hecho con las monedas Carlos y Juana, siendo muy corto el tiempo durante el cual acuñó las nuevas monedas, siendo mucho más común encontrar monedas con la F de Francisco Morales. El modo de identificar las denominaciones continuó con el sistema implementado con las monedas Carlos y Juana. Hasta los 2 reales las monedas estaban identificadas con puntos, en vez de los números, para facilitar que la gente analfabeta pudiera relacionar su valor con los puntos. En concordancia, las monedas de 4 reales fueron identificadas con el número romano 4, a diferencia del número correcto 4, y siendo mucho más valiosas las monedas de 8 reales, ya ostentaban el número arábigo 8, como su denominación. El hijo de Felipe II, Felipe III, ascendió al trono en 1598, y es en este periodo que se empiezan a fechar las monedas, siendo la fecha conocida más antigua la de 1607. Los cospeles decayeron en su forma, siendo más irregulares que sus predecesoras, salvo algunas excepciones. La manera más fácil de identificar el periodo de una macuquina de Felipe II o Felipe III es fijarnos en la base de la corona. Las de Felipe II tienen pequeñas perlitas, mientras que las de Felipe III tienen un sombreado a rayas característico. Las monedas acuñadas en el reinado de Felipe III cuentan con 5 tipos de escudos, los cuales varían sutilmente. Las primeras 2 fueron usados mientras las monedas no eran fechadas, de 1598 a 1607. Mientras que los últimos 3 ya contaban las monedas con fecha, de 1607 a 1621, lo que hizo que se tuviera que abreviar la leyenda exterior, Philippus III Dei Gratia a Philippus III Dei G y la fecha. Durante el reinado de Felipe III se registran 3 ensayadores, Francisco Morales, que se identifica con una F, Antonio de Villaseca, que se identifica con una A, y Diego Godoy, que se identifica con una D. Felipe IV fue un rey apasionado de las artes, en especial de la pintura y el teatro, inteligente, culto y aficionado a la caza, a los toros y a las mujeres. Durante el periodo de Felipe IV se utilizaron 4 escudos con pequeñas diferencias, siendo la unión de los campos de Flandes y Tirol con el de Granada la principal característica, con la leyenda Philippus IV Dei G seguida de la fecha. El último de la dinastía de los Habsburgo heredó el trono a los 4 años a la muerte de su padre Felipe IV. Su madre, Mariana de Austria, gobernó hasta 1675 como regente. Carlos era una persona enfermiza, de muy poca inteligencia y no tuvo descendencia, lo que provocó un grave problema al extinguirse la rama española en el trono. Por maniobras políticas del rey Luis XIV de Francia, logró disuadir a Carlos II para que designara a su nieto Felipe de Anjou como su sucesor, convirtiéndose en el rey Felipe V, instaurándose la casa Borbón en el trono español.
El hecho más trascendente en las monedas del reino fue la autorización de la acuñación de monedas de oro a partir del 23 de diciembre de 1679, con las denominaciones de 8, 4, 2 y un escudo, con una pureza de 0.916 milésimas, es decir, 22 quilates, además de las ya conocidas 8, 4, 2, 1 y medio reales. Con la acuñación de moneda de oro, la marca de la ceca mexicana cambió un poco, agregándosele una X para quedar MXO, de abajo hacia arriba. La leyenda Carolus II DG, que raras veces es visible alrededor del escudo de armas coronado del rey, ensayador debajo de la marca MXO, y en vertical el valor del número romano 8, en su reverso la leyenda Hispan et Indiarum Rex, alrededor de la cruz de Jerusalén, dentro de una orla de 4 lóbulos con una cruz puntada. El periodo de Carlos II fue el de peor manufactura en las monedas, siendo algunas verdaderamente amorfas, aunque siempre se cuidaba el peso y la pureza. La premura para acuñarlas y enviarlas a España hacía que se descuidaran de manera importante su forma. Durante el reinado de Carlos II, de 34 años, solo se identifican dos ensayadores. De 1667 a 1676, la G de Jerónimo de Becerra, y de 1677 a 1700, la L de Manuel de León, siendo las monedas de este periodo las más complicadas de identificar, ya que rara vez se podía identificar el escudo, la fecha y demás elementos de la moneda. Dada la infertilidad del rey Carlos II, se especulaba con quién sería el príncipe en el que recaería la herencia de la monarquía hispana. Con sus múltiples presiones en Europa y en el continente americano, hasta 1699 dos eran las principales opciones. Por un lado, un Borbón francés, el duque de Anjou, nieto de la hermana mayor de Carlos II, María Teresa de Austria, que en 1660 se había casado con Luis XIV, y por el otro lado José Fernando de Baviera, nieto de la hermana mayor de Carlos II, casada en 1666 con el emperador de Austria, Leopoldo I. El monarca español, influido por buena parte de su gobierno que prefería que su sucesor siguiera siendo un miembro de la dinastía de los Habsburgo, se inclinó por José Fernando y lo designó heredero en el testamento que firmó en 1698. Pero en 1699, cuando el camino parecía despejado, José Fernando, un niño de 7 años de edad, murió. La decisión última quedaba en manos del cada vez más debilitado rey. Partidarios de los Habsburgo, de Viena y de los Borbones franceses lo presionaban, cada uno por su lado, para que redactara un nuevo testamento y designara a su sucesor. La tensión se hizo insoportable. Nada más fallecer el rey el 1 de noviembre de 1700, en medio de una gran expectativa, se abrió el testamento, redactado un mes antes, pero que había permanecido en secreto. Su cláusula principal decía claramente: declaro ser mi sucesor al duque de Anjou. En cuanto a las monedas de este monarca, se puede definir en dos periodos. El primero fue el último de las macuquinas, y el segundo fue el inicio de las monedas conocidas como columnarias, que seguramente nos llevará a otro video en un futuro. Tanto las monedas de reales como de escudos compartían las leyendas en el anverso Philippus V DIG, la ceca MO sobre las marcas del ensayador a la izquierda y del lado derecho el valor 8 entre dos rosetones. Algunas presentan una ceca pequeña debajo, mientras que los escudos tenían la ceca MOX o MO, con las marcas del ensayador debajo y del lado derecho el número romano 8. La diferencia más marcada estaba en el reverso. Ambas acuñaciones compartían la leyenda Hispaniarum et Indiarum Rex. Por un lado, los reales tenían la cruz potentada con los lóbulos adornados, y los escudos tenían la cruz de Jerusalén, dentro de una orla de 4 lóbulos con una cruz puntuada. Esta es, pues, la historia de las monedas macuquinas, ciertamente las monedas más enigmáticas y poco conocidas de la numismática mexicana, y las que se produjeron durante más tiempo, casi 300 años.